Bien, continuamos con la serie del cielo. Me han dejado poquito tiempo para hablar del cielo, aunque ya venimos hablando, ¿no? Pero en esta mañana quiero centrar la meditación en el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 al 49. Nosotros, para los que tienen buena memoria, hemos hablado la última vez sobre 1 Corintios 15, versículos 22 al 28, donde se habla del orden de la resurrección. ¿Cómo van a resucitar los muertos? Hay un orden. Primero, los que han muerto en Cristo en el periodo desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento, los creyentes de la iglesia, junto con los que serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, tema que toca el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 desde el 51 en adelante y en 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18, que ya lo hemos meditado cuando hablamos sobre el arrebatamiento de la iglesia. Luego hemos visto que Pablo menciona que viene la primera resurrección, donde al final de la tribulación resucitarán los que han muerto antes de la iglesia, en el Antiguo Testamento, los que han muerto durante la tribulación, y todos los creyentes de la antigua dispensación de Israel, de la nueva dispensación de la iglesia, y los muertos mártires durante la tribulación, van a entrar resucitados con cuerpos glorificados en la nueva Jerusalén que será inaugurada en ese momento. Bien ha dicho en un mensaje famoso de Spurgeon titulado "El cielo es un lugar preparado para un pueblo preparado". Jesús ha ido a preparar lugar para nosotros y hemos dicho que el cielo es un lugar. Y el cielo es un lugar que Jesús ha preparado para un pueblo que está preparado. Por eso creo que es importante que nosotros nos preparemos para el cielo. No solamente a través de la meditación de la palabra de Dios y la oración y congregarnos, sino también meditando como estamos haciendo acerca del cielo, para prepararnos nosotros para ese lugar que Jesús está preparando y que nosotros debemos estar preparados. El apóstol Pablo estaba enfrentando un problema con los corintios. Los corintios o la ciudad de Corinto estaba inserta en un contexto de filosofía griega. De hecho, Corinto es una ciudad de Grecia. Y la filosofía griega era reconocida, había grandes pensadores como Platón. Platón había sembrado la idea de la inmortalidad del alma, pero nunca de la inmortalidad del cuerpo. El alma y el cuerpo eran dos cosas distintas y decía Platón, el cuerpo es la cárcel del alma. Y el cuerpo, en definitiva, tiene que ser separado del alma en la muerte, porque el cuerpo es una molestia para el alma, el cuerpo es corrompible. En cambio, el alma es pura y el alma es inmortal. Pablo va contra esta filosofía. De hecho, ya les había dicho antes en el capítulo 6 de 1 Corintios que el cuerpo no debe ser cuidado, el cuerpo es santo y el cuerpo debe estar preparado porque el Señor lo va a levantar, el Señor lo va a resucitar. Pero claro, había muchos que se burlaban de esta enseñanza. No querían escucharla, tanto paganos como judíos. Entre los judíos había la secta de los saduceos. Los saduceos negaban la resurrección y de hecho lo confrontaron a Jesús con preguntas
ridículas acerca de la resurrección para tratar de que saliera a la luz de que realmente los cuerpos no resucitan, sino que es el alma la que es inmortal. Si ustedes recuerdan cuando Pablo fue a predicar allí, invitado por los filósofos epicúreos y estoicos de su época en el Areópago de Atenas, ellos estaban escuchándolo atentamente a Pablo, pero hay un detalle allí, hasta que empezó a hablar de la resurrección de los muertos. Entonces todos se burlaron y le dijeron, ya te vamos a escuchar en otra circunstancia, en otro momento, acerca de este tema. No creemos en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo va a estar contestando ciertas preguntas. La carta a los Corintios en realidad es una carta escrita como respuesta a ciertas preguntas que le estaban haciendo los creyentes allí en Corinto. Y este capítulo 15 de 1 Corintios es muy importante en cuanto al tema de la resurrección. Pablo empieza hablando de lo que es el verdadero evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, esa es la suma innata del evangelio. No hay más que agregar, no hay más que quitar. Ese es el evangelio que predicaba Pablo y que ha predicado toda la iglesia fiel a lo largo de la historia. Ahora, este evangelio tiene implicancias prácticas y una de esas implicancias prácticas es que los muertos en Cristo van a resucitar. Todo el capítulo 15 habla acerca de resurrección de creyentes. No habla de cómo será el cuerpo de los incrédulos. Y en realidad en ninguna parte de la Biblia se describe cómo será el cuerpo de un incrédulo en la resurrección. Creo que fundamentalmente es porque la Biblia tiene un mensaje soteriológico, un mensaje de salvación. Y sería espantoso pensar en lo que es el cuerpo de una persona que resucita en incredulidad para pasar la eternidad en el lago de fuego. Pero la Biblia describe, el apóstol Pablo es iluminado por el Espíritu Santo para describir cómo será el cuerpo resucitado. ¿Con qué cuerpo nosotros vamos a entrar en la Nueva Jerusalén? ¿Con qué cuerpo nosotros vamos a estar glorificados por toda la eternidad? Claro, debo decir también que muchas veces la pregunta que surge en los creyentes es ¿qué pasa con un creyente que muere? ¿A dónde va? Y esa respuesta la contesta el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, que ya lo hemos visto también. No vamos a entrar en ese detalle ahora, que los teólogos llaman el estado intermedio. Cuando un creyente pasa a la presencia del Señor, pasa a estar en el cielo, porque el cielo es Cristo y donde está Cristo, el cielo es. Una persona creyente que muere va directamente al paraíso, va al tercer cielo, va a la presencia del Señor y está allí en un estado de gloria, pero no glorificado. Creo que esta frase es un resumen sintético de lo que tenemos que entender. Un creyente que pasa a la presencia del Señor está en un estado de gloria, pero todavía no ha sido glorificado, porque está esperando su cuerpo resucitado. Allí está el alma, el espíritu, en espera. Una espera que no es para ellos largos porque están en eternidad. Para nosotros pueden pasar cientos, miles de años. Ellos están en un estado perfecto de eternidad y para nosotros serán 1000 años, pero para ellos es un día como para el Señor. Y esperan ahí el momento en que su cuerpo sea resucitado para pasar luego a habitar en la Nueva Jerusalén. Este levantarse del cuerpo resucitado es el fin de la redención, que es la glorificación del creyente.
Saben que los creyentes pasamos por 3 fases o 3 etapas en la salvación. Si miramos hacia atrás, hemos sido justificados por medio de la fe, primera etapa de la salvación. Si miramos nuestro presente, estamos siendo salvos por medio de la santificación, que es la transformación por medio del Espíritu Santo a la imagen de la persona de su Hijo. Pero esto no llega a perfeccionarse en esta vida, sino hasta que miramos al futuro y seremos libres de la presencia del pecado cuando Cristo nos resucite y seamos glorificados para ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora llegamos a este punto. El apóstol Pablo ha estado refutando todos aquellos argumentos, 7 argumentos para refutar la creencia de que los cuerpos no resucitan. Luego pasa en 1 Corintios a hablar de el orden de las resurrecciones. Luego hace una reflexión moral acerca de lo que implica la resurrección para nosotros hoy. Y llega luego a esta parte de 1 Corintios 15 desde el versículo 35 y la pregunta es, ¿cómo será nuestro cuerpo resucitado? Y ahí vamos a ver 2 preguntas inquietantes que el apóstol Pablo va a contestar. Dice 1 Corintios 15, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 2 preguntas. ¿Cómo resucitarán los muertos? Y luego, ¿con qué cuerpo vendrán? Ahora el apóstol Pablo, a partir del versículo 36 hasta el versículo 49, va a contestar estas 2 preguntas, pero en orden invertido. Primero va a decir, ¿con qué cuerpo vendrán los que han muerto en Cristo? Y luego va a contestar, ¿cómo resucitarán los muertos? Claro, el tiempo se me ha ido en una pequeña introducción. Y tenemos la escuela bíblica familiar a las 11. Así que yo los voy a dejar con la inquietud para la próxima vez. Y vamos a ver estos 4 principios que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. No los quiero dejar en ayuna, por lo menos se llevan el bosquejo, leen en casa y la próxima oportunidad lo compartimos aquí en la iglesia. El apóstol Pablo va a hablar de 4 principios. Tengo que decir que este es un pasaje complejo. Hay una profundidad de revelación aquí que es de alto vuelo literario y de inspiración del Espíritu Santo, donde el apóstol Pablo va a revelar cosas que ojo no vio ni oído oyó. No contesta preguntas que muchas veces hacemos nosotros. ¿Y el niño que muere con qué cuerpo va a resucitar? ¿Va a ser una persona madura? ¿Va a ser un niño en el cielo? ¿Y la mujer octogenaria va a tener un cuerpo bello y esbelto en el cielo? ¿Vamos a conocerlo a Abraham en el cielo? ¿Vamos a verlo a otro? ¿Vamos a reconocernos nosotros? No son esas preguntas las que contesta el apóstol Pablo. Él va a tratar aquí principio de identidad, principio de diversidad, principio de continuidad y principio de variedad. Va a usar metáforas porque es imposible que el lenguaje humano pueda describir un cuerpo glorificado. Entonces el apóstol Pablo va a tomar la metáfora de la semilla que es sembrada y la planta que sale de esa semilla. Leí una anécdota que me encantó. Dice que la mamá pasaba por el cementerio con su hijo pequeño y el hijo le preguntó, mamá, ¿ese es el lugar donde plantan personas? Nunca mejor dicho.
el cementerio, el lugar donde se siembra la semilla y luego surge el cuerpo de resurrección. Es el lugar donde se plantan personas que un día van a resucitar. Ahora el apóstol Pablo lo explica esto en los versículos 36 al 41. Y luego la segunda pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? Y ahí hay 4 características del cuerpo glorificado, que si usted no entiende todo lo demás, por lo menos esto lo tiene que tener en claro y es maravilloso. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo poderoso y un cuerpo espiritual. Les dejo la inquietud y la próxima vez vamos a considerar esto, y es el versículo que el apóstol Pablo utiliza cuando comienza con la epístola a los Corintios, allí en el capítulo 2, y está hablando del principio de revelación y el entendimiento que nosotros podemos tener de la palabra de Dios. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y damos gracias a Dios por esta revelación que nos llena el corazón, nos llena de esperanza y nos lleva a mirar el cielo como un lugar preparado para gente preparada. Sufrimos duelo, sufrimos dolor, sufrimos separación. Esta semana partió a la presencia del señor Aldo Basbús y nosotros tenemos que orar y acompañar a sus hijos, pero tantos que nos han adelantado, que nos han precedido, una larga lista, pero miramos adelante y miramos arriba. Y es maravilloso pensar en este consuelo que nos da la palabra de Dios. Hay cosas que no nos imaginamos. Hay cosas que no podemos ni siquiera inventar. Cosas que no han subido ni siquiera al corazón de un hombre. Cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y una de esas cosas es un cuerpo resucitado.